El día de hoy hablaremos de la guía número 4 del libro Manual de Prácticas de Biología de la Universidad de La Salle, transporte a través de membrana. Resumen. Introducción. Una solución isotónica se presenta cuando dos soluciones tienen el mismo número de partículas disueltas. Una solución hipertónica en dos soluciones separadas por una membrana semipermeable. El número de partículas disueltas en una de ellas es mayor con respecto a las disueltas en la otra. E hipotónica, cuando el número de partículas disueltas en ellas es menor con respecto a las disueltas de la otra. Objetivo. El objetivo es comparar el efecto de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas en células animales y vegetales siendo observadas con el microscopio de luz. La célula es la unidad más pequeña que compone un organismo, cuya cual cumple funciones fundamentales para la supervivencia. Una de aquellas funciones fundamentales es el intercambio de materia con el ambiente, donde permite la obtención de sustancias vitales para que así pueda sobrevivir de manera adecuada. Esta función se da gracias a la membrana citoplasmática, la cual es la encargada de regular las sustancias entre la célula y el fluido extracelular. La membrana citoplasmática actúa en la célula como un aislante, cambiando según el ambiente que se encuentra. Para que la célula pueda desempeñar todas sus funciones óptimamente, debe tener un ambiente químico favorable. Por tal razón, la membrana, los cloroplastos y las mitocondrias son las encargadas de controlar el transporte de sustancias por medio de compartimientos, controlando tanto sus propiedades físicas como químicas. Las moléculas más importantes para la célula, como el agua, entran en forma acuosa por medio de un canal hídrico formado por proteínas. Esto se da por su polaridad. Las sustancias no polares, como el CO2 y el oxígeno, se disuelven en los lípidos, haciendo más fácil su transporte a través de la membrana. Esto se da por diversos medios de transporte, que son transporte pasivo, difusión simple, difusión facilitada y osmosis, y transporte activo, que son las cuales requieren energía, endocitosis y exocitosis. Transporte pasivo, difusión de sustancias a través de la membrana celular, sea por medio de los fosfolípidos y los canales proteicos, impulsando el movimiento, los gradientes de concentración sin la utilización de energía. Como podemos observar, la molécula transportadora en la difusión simple pasa por medio de la bicapa de lípidos, mediante que en la difusión facilitada se da por medio de un canal proteico. En la difusión simple, las moléculas se disuelven directamente en la bicapa de fosfolípidos. Esto hace que no se requiera ningún canal proteico para su transporte. Un claro ejemplo es el CO2, que realiza este método de transporte para llegar a la célula. En la difusión facilitada, mediante los poros, las proteínas actúan como canales, permitiendo el paso de moléculas que no se disuelven en la bicapa de fosfolípidos. Un claro ejemplo son los iones de agua, que son fundamentales para la supervivencia de la célula. La osmosis es el proceso de difusión el cual permite el paso del agua a través de una membrana semipermeable. Esto quiere decir que la solución de agua será mayor. Este flujo en el transporte produce tres tipos de soluciones: hipertónica, hipotónica e isotónica. Bueno, aquí encontramos los tres tipos de soluciones que nos da este proceso. La isotónica, que es la cantidad misma que entra y sale de flujo de agua. La hipertónica, que es cuando sale más agua de la que entra a la célula. Y la hipotónica, que es cuando se hincha por la cantidad de que ingresa y sale una cantidad menos. Esto se da gracias al comportamiento de los solutos. En la cetónica es igual la cantidad de solutos en ambos lados de la membrana semipermeable. En la hipertónica es mayor concentración de partículas de solutos. Y en la hipotónica es menor concentración de solutos. En el transporte activo es el proceso la cual la célula utiliza energía para el traslado de las moléculas a través de la membrana celular, donde la energía ATP se une con las moléculas que se transporta donando su energía para que el proceso se lleve a cabo, quedándose
su tercer grupo de fosfato. El transporte activo se puede dividir en dos: endocitosis y exocitosis. Endocitosis es el movimiento de grandes moléculas hacia el interior de la célula, y exocitosis es el movimiento de materiales fuera de ella. Como podemos identificar en la gráfica, la endocitosis, la membrana plasmática rodea una parte externa del ambiente buscando fuentes de energía para la célula, formando una vesícula. Después de esto, la exocitosis forma una vesícula secretora que libera los contenidos de esta, formándose así la vesícula secretora parte de la membrana plasmática. En dos tubos diferentes de ensayo, aplicar 5 ml de solución de cloruro de sodio seleccionadas. En un tercero, aplicar agua, poniéndolo 0.1 ml de sangre, para así mezclar suavemente y dejando reposar 5 minutos, para realizar un montaje el cual veremos a 1000x en el microscopio. Después de reposar los 5 minutos, poner a centrifugar por 8 minutos a 1500 rpm en una centrifugadora, para así observar las variables que han tenido las muestras, realizando un montaje de cada una y observándolas a 1000x en el microscopio, para así poder determinar los datos y resolver la tabla. En la observación de la célula vegetal, tomamos 3 hojas frescas de aloe para poder así realizar 3 diferentes montajes húmedos con cloruro de sodio. En el primer montaje aplicamos 0% de cloruro de sodio, en el segundo 3% de cloruro de sodio y en el tercero 6% de cloruro de sodio, para poder así observar a 400x en el microscopio e identificar entre 80 a 100 células. Montaje de las células vegetales. En el montaje húmedo de la aloe sin solución de cloruro de sodio, hablamos del 0%, se observó a 400x en el microscopio, determinando el porcentaje de las células plasmolizadas, las cuales son las que tienen cloroplastos alrededor formando un orden. Los datos se encontrarán más adelante en la siguiente tabla. En el montaje húmedo de la aloe, esta vez mezclada en una solución de cloruro de sodio NaCl al 3%, se observó a 400x en el microscopio. Se determinó aproximadamente 60 células plasmolizadas y 20 células normales. En el montaje húmedo de la aloe en soluciones de cloruro de sodio NaCl, esta vez a 6%, se observaron entre 80 a 100 células a 400x en el microscopio, en los cuales se determinó un número determinado de 70 células plasmolizadas y 100 células normales. En esta tabla podemos encontrar los datos mencionados anteriormente de los montajes de célula vegetal, la aloe. Para ser más específicos, se encuentran en la parte de repetición grupo numeral 5. Ahí podemos encontrar a 0% que se encuentran 50 células normales y 40 células plasmolizadas. En la parte de 3% podemos encontrar 20 células normales y 60 células plasmolizadas, como ya lo hemos mencionado. Y a 6% podemos encontrar 10 células normales y 70 células plasmolizadas. En el procedimiento de las células animales, con el tubo número 1, que obtenía 0.15% de cloruro de sodio, se realiza la introducción de la sangre al mezclar suavemente y dejar reposar 5 minutos. Mediante esto se da a realizar un montaje que es observado en el microscopio para que así obtengamos la siguiente imagen. En el tubo número 2, que tenía 0.25 cloruro de sodio, tuvo el mismo procedimiento que en el tubo número 1. Mediante pasados los 5 minutos dejado de reposar, se procede a hacer el montaje, donde miramos en el microscopio a 1000x la presencia de eritrocitos. Después de haber hecho el procedimiento y los dos montajes con cada una de las sustancias, se procede a centrifugarlas, donde nos dan los resultados la siguiente tabla. En la siguiente tabla encontramos el efecto de concentración del cloruro de sodio
sobre presencia de los eritrocitos. Eritrocitos significa glóbulos rojos. Observamos a 1000X en el microscopio y resaltamos la superficie celular. Como podemos identificar, en la muestra número 1 pusimos no porque no se identifica presencia del cloruro de sodio frente a los eritrocitos. Como en cambio en la segunda y en la tercera, que existe presencia y la superficie celular es lisa. La centrifugación se puede llevar a cabo a escala preparativa o a escala analítica. La primera, la cual la escala preparativa, se utiliza para aislar partículas para su aprovechamiento posterior, y la segunda, la cual es la escala analítica, permite determinar propiedades físicas como la velocidad de sedimentación o el peso molecular. Las células se encuentran en contacto con el medio e interactúan con él a través de la membrana citoplasmática. Este contacto se verifica por el ingreso de sustancias nutritivas para realizar las diferentes funciones, además de la eliminación de las sustancias de desechos o la secreción de moléculas específicas. En la tabla número 1 nos muestran los resultados que mediante el equipo que separó partículas de solución homogénea mediante el movimiento de rotación y una aceleración centrífuga, provocando la sedimentación de sus componentes. Por esta razón, algunos de ellos presentaban la condición de ser turbios o no, y también la variación de sus respectivos colores. En la tabla número 2 se observan las diferentes concentraciones de cloruro de sodio, NaCl, aplicadas a las células vegetales. Estas células se clasifican en normales y células plasmolizadas. Las células plasmolizadas son aquellas en que ocurre una separación de la membrana citoplasmática de la pared celular. Se produce un encogimiento de la membrana y su contenido celular. Por otro lado, las células normales o no plasmolizadas son aquellas en donde la membrana citoplasmática no se separa de la pared celular, como se observa en la tabla. En la concentración de la elodea de 0% hay un mayor número de células normales que plasmolizadas, y esto se debe a que estas células no se encontraban en soluciones salinas. Al observar la concentración del 3%, que se encuentra aquí abajito en la tabla, se identifica el número de células normales. Con respecto a la concentración del 0%, se ve un cambio disminuyente y las plasmolizadas aumentan. Esto se debe porque las células se encontraban en un medio un poco más salino. Con respecto a la concentración del 6%, se observa que hay una pequeña disminución a la concentración del 3%. Esto se debe al mal acondicionamiento del montaje, o tal vez al mal conteo de las células, o por otros factores externos. Conclusiones. Podemos concluir que en las tres muestras de célula vegetal por aloidea, todas contaban con plasmólisis, ya que fue sometida a una solución hipertónica, que tiene mayor concentración en la que existe en el interior de la célula. Por otro lado, en la célula animal, después de ser sometida la muestra a centrifugación, se determina que los eritrocitos son sometidos a una solución hipotónica, por lo cual no tienen la suficiente agua y mueren por deshidratación. Se evidencia por la pérdida de tamaño y cambio de forma.